La primera que yo quisiera dar es que Ah, en la página de Tektronix mm, puede que encuentren ustedes como dos ligas principales en la parte superior. Una que sí. habla de productos y otra que habla de soluciones. Dentro de soluciones aparece como un espacio que es solamente para automotriz. Y entonces está muy bueno esto porque aparece como las diferentes pruebas que se pueden hacer en un vehículo y entonces lo que Tektronix puede cubrir. Ejemplo, Ujú, caracterización de baterías, verificación de desempeño, tiempo de vida de ujú, motores, de baterías, y así vienen como varios temas, ¿ok? Eh, eso de primera línea, ¿no? Dos, eh, Tektronix tiene diferentes productos, pero está dividido en tres líneas. La parte de instrumentación, digamos que en el dominio de tiempo-frecuencia, osciloscopios analizadores de espectro, pero que tienen herramientas de análisis, por ejemplo, para motores, para inversores, para ver sí. eficiencia, para ver de los dos módulos. Tema de Kitly, que son fuentes de alimentación, multímetros, pero que también vienen con complementos, por ejemplo, para hacer ah, con un sistema de adquisición de datos, mediciones de temperatura al paso del tiempo y poder hacer como informativos del comportamiento de temperatura, voltaje, corriente, consumo. Y luego Ujú, la parte de Electroautomatic, que básicamente esta es la parte fuerte para probar los módulos de potencia, porque sea un inversor y el inversor que nosotros adquirimos con una marca o un convertidor DC a DC, yo lo quiero probar y nada más quiero ver la eficiencia que esté funcionando correctamente, porque quiero ir haciendo como la depuración, selección de componentes y demás. Estos son los que me van a permitir probar a esos módulos con Electroautomatic, porque son fuentes, cargas y fuentes bidireccionales ujú, eh, para, por ejemplo, las bidireccionales para cargar y descargar baterías y ver que aguanten la carga que se supone deben de tener. Entonces, eso es como el abanico, por ejemplo, de las alternativas que tiene Tektronix. Am, ahí, si por ejemplo nosotros describimos al vehículo, el vehículo tiene varios módulos. Y los que destacaríamos, por ejemplo, en esta validación eléctrica serán el onboard charger, ajá, que normalmente va a ser el que recibe una señal en AC y lo va a convertir a DC. ujú, Ejemplo, recibe 110, 220 en AC. El onboard charger va a ser una conversión de AC a DC. Y ya ujú, cuando estamos en DC, a lo claro, mejor te lo lleva a 70 volts o te lo lleva a vehículos como de potencia, hasta puede ser 1000 volts. Ahí entrará, por ejemplo, el BMS, que es el administrador de carga de la batería, y este va a ser un nuevo cambio o ciclo, donde a lo mejor esa señal de 70 volts, a lo mejor me la lleva a 150, o decide cuando sí, cuando no, hace los sí, ciclos de carga, cuando hace o no los ciclos de carga o de descarga de la batería. sí, Y ya luego la batería, pues la validamos a que se cargue por completo, pero ya ujú, cuando este está operando, no nada más tiene como su gran tarea el energizar al motor, sí, y que para eso pues está este driver del motor. Pero bueno, puede que existan varios convertidores DC a DC porque va a haber el aire acondicionado, los motorcitos de los múltiples motores que puede haber en el coche, desde los limpiadores hasta muchas cosas. sí, Entonces, puede que tengas varias salidas. A lo mejor 12, 24 y así varias combinaciones de voltaje. Entonces, ujú, estos módulos se van a probar con los equipos de EA, con esa segmentación de equipos de potencia. Entonces, la parte de equipos de potencia, eh, que aquí están descritos como todos los posibles que podía probar, ¿cómo los probamos? Los ujú, probamos con estos equipos de Electroautomatic. Por ejemplo, puede ser uno o puede ser un arreglo de varios y ya podría simular con ellos a cualquiera de los módulos. Por ejemplo, un equipo podría simular a la carga electrónica que es el motor o que ujú, es el inversor más el motor. Entonces ya le puedo decir al equipo, simúlame a estos,
que a veces está pidiendo más o que apenas está pidiendo menos corriente. O simúlame a la batería. O quiero probar al BMS. Entonces, atrás del BMS, yo tengo al onboard charger, que ya me da una señal en DC, y del otro lado tengo a la batería. Entonces, Sí. digamos que estas fuentes y cargas electrónicas son las que van a permitir simular del arreglo al que está atrás o al que está adelante para poder estresar entonces al módulo y verificar su funcionamiento. Ok. Digamos que cuando fuera el encontrar la razón de una falla, la razón de alguna anomalía en este módulo, ahí Sí. la recomendación sería, vamos a meter un osciloscopio para ver qué es lo que está pasando con la señal. O sea, ya sé que está Sí. malo, yo puedo meter osciloscopios para ver lo que está pasando aquí adentro. Pero si solamente quiero probar el funcionamiento de este, por un lado simulo al que me entrega el voltaje en DC y por el otro lado a la batería. Entonces ya le puedo decir, quiero que actúes como una batería que estás cargada al 70%. Le voy a dar las características de la batería, de cuánto voltaje, cuánta corriente, cuánta potencia, y le voy a decir el estado de carga, porque yo quiero que esté, se apague, funcione hasta llenarla, que se descargó, que entonces pida o no pida energizar a la batería para esos ciclos. Y son equipos que también, bueno, hay varios rangos, ahorita lo revisamos, hay varios rangos, pero son equipos programables, inclusive se pueden programar vía CAN, porque como quiero hacer la simulación de una batería, entonces la batería del coche, entonces ya le puedo meter una simulación para que siga las instrucciones de a lo mejor alguna computadora que por ahí le está diciendo ciertas cosas. Ajá. A- Al final del día, estos dos equipos son estos simuladores, pero en su fondo es una fuente de DC programable que Ah, entra ok. en un modo de emulación del onboard charger. Ok. O esta otra es una carga electrónica que en su modo de emulación está simulando a la batería. Y Ok. entonces a este equipo pues yo lo energizo con la línea eléctrica, lo conecto a la línea de AC, lo conecto para que empiece a operar. Igual a esta carga electrónica que está actuando como un simulador de baterías, la Ajá. conecto a la línea de alimentación, pero es un Sí. equipo que se llama regenerativo, porque este está Sí. inyectando corriente, está inyectando energía, y Ajá. este otro ahora está actuando como una carga. Ok. Y cuando ocupas una carga electrónica, hay dos alternativas. O disipamos en calor, o tenemos que Ajá. meter un sistema de enfriamiento, pero este es un equipo que se llama regenerativo y la corriente que está recuperando la vuelve a convertir en AC y la devolvemos a la línea de alimentación. Entonces vamos ahí a hacer una recuperación dicen unos estadísticos que tenemos que de lo que le metimos, vamos a recuperar un 96%. Entonces por Ok. eso dice que hay como ahorros significativos y que vamos inclusive a eliminar los temas de aires acondicionados porque todo lo volvemos a retornar a la línea de alimentación. Ujú. ¿Cómo ve hasta acá? No, pues bastante bien el equipo. Hay, le voy a mandar una liga. Ah, Por ejemplo, aquí dice Electroautomatic, pues tiene estas soluciones para diferentes áreas y entra la parte automotriz. ok. Y entonces dice, hay varios equipos, pero Ajá. ¿cómo prueba cada uno de ellos? Entonces dice, puede que tú tengas al convertidor de C a DC o a tu vehículo completo o a la batería. Yo los pruebo simulando diferentes estaciones, pero por ejemplo dice acá, si yo quiero probar a un DC a DC, pues de un lado le meto una fuente, del otro lado le meto una carga electrónica. O quieres probar ahora al controlador del motor. Bueno, pues entonces simulo a la batería para ver si la batería, si esta, pues al final lo que quiero probar es al motor eléctrico y Sí. al controlador del motor. Entonces, Ok. como estos dos los quiero probar, no le quiero poner una batería real porque a lo mejor la tengo cargada o no cargada, mejor le meto una fuente que simulará la batería. Ah, ok. O este otro, ¿no? Quiero ahora simular al cargador de la calle, ¿no? Yo tengo mi coche
y entonces mi coche está como cargándose, puede que quiera simular al onboard charger o al mismo cargador de la calle, que puede ser el de la casa o simplemente la línea del onboard charger. Entonces Ujú. meto una fuente para simular estas estaciones de carga. Entonces, vienen ahí como estos escenarios de cómo nos conectamos. Está muy bonito Sí, este documento porque te dice como estos diagramas de cómo nos conectamos. ajá, Pero es ahí donde nosotros podemos abordar, ¿no? Y dice sí. a los módulos que podemos caracterizar, por ejemplo, al onboard charger, al convertidor de DC a DC, a la caja de fusibles, ¿no? Y ya dependiendo del módulo, nos va haciendo como estas sugerencias. Igual y le mando esta presentación para que usted la pueda Sí, ver más en detalle. así es. Eh, entonces, pues Tektronix tiene esta como solución que no está como muy expuesta porque a lo mejor no es como tanto equipo para laboratorio, sino más bien para la prueba de los módulos. Sí. A un usuario a lo mejor como muy cercano que tenemos, pues puede ser Volkswagen, ¿no? Mm, Eh, que aunque ellos es una planta que arma, ujú, ellos no hacen los módulos. Por ejemplo, ujú. estos módulos los contratan con o los compran con Vitesco o los compran Ujú. con Valeo, que son los que hacen estos módulos. Ellos Ajá. reciben los módulos y los someten a estrés para ver si están funcionando correctamente, para hacer como la Ajá. validación de los módulos. Y ahí es Ok. cuando metemos estos equipos. Ajá. Ok, ok. Sí, sí, sí se ve muy completo el sistema. Supongo que son, estoy viendo por ejemplo el PS11560AU y el otro sería entonces el 1000, ¿no? Ah, no, el 10000, ¿no? Sí, ¿cómo lo armaríamos? Ajá. Déjeme enseñarle cómo se arma esto. Mm, vamos a llamarme una que está buena. Presentación muy buena. Esta la hizo un compañero y se lució porque le quedó Sí. todo aquí. Esto lo grabó, ¿verdad? También para revisarlo, Ah, ¿verdad? sí, yo la Ok. estoy grabando para compartírsela, sí. Mire, por ejemplo, ¿a dónde voy? Hay equipos, entonces, Sí. que son fuentes o que son cargas, ¿no? Normalmente en la nomenclatura del producto tienen estas primeras letras. EA es como esta división de Tektronix que es como Electro-Automatic, que son estas fuentes de potencia. Y hay tres letras. Ujú. Y estas tres letras puede que sea un power supply, o sea, nada más entrega energía, Ah, ok. un power supply inteligente, porque a lo mejor tú quieres decirle, hazme una rampa, hazme una senoidal, hazme situaciones así extrañas. Pero Ok. como fuente de alimentación es Sí. un power supply. Power supply. Luego LR sería una carga electrónica, porque ahí es quien consume la corriente. Sí. Es una carga. Es una carga que es una resistencia, digamos, pero yo le puedo decir, quiero que simules, por ejemplo, a una lámpara, a una del coche, que a veces, Sí. o al sistema de ventiladores, porque de repente sube el consumo de corriente, baja el consumo de corriente. Entonces es una carga electrónica que yo programo para que consuma más o consuma menos. Ok. Y digamos que era power supply, carga electrónica y este que se llama PSB es bidireccional. Y es bidireccional porque puede, ¿cómo decirlo? Si este es el equipo, la corriente puede ir hacia la muestra o puede ir de regreso. Y Sí. entonces aquí yo podría meter entonces a una batería para poder hacer con este equipo el PSB, Ujú. como un ciclaje para hacer, por ejemplo, procesos de carga y descarga, carga y descarga. Por eso es bidireccional, porque va la corriente o para allá o de retorno. Ajá, sí, sí, Entonces, sí. en ese aspecto entran los equipos, pero hay diferentes entonces rangos. Pueden tener el PS, PSI, LR, y entonces hay que armarlo de acuerdo al rango que tú necesitas. Por ejemplo, si el vehículo fuera de 80 volts para cargar a la batería, ¿no? Ujú. Ejemplo, ya tengo como alternativa 80 aquí, 80 aquí, Ajá. ahí está. Dice, este es 80 volts
80 volts, ¿ok? Ok, Si yo sí, quiero a esa batería cargarla más rápido, sí, como en los cargadores de los celulares, le meto más o menos corriente. Si le meto más sí, corriente, yo lo cargo más rápido. Entonces ya me dice aquí, bueno, mira, tienes una alternativa, tienes o de 60 amperes o de 120 amperes. Entonces el sí. usuario lo que podría hacer de arranque, es decir, no me interesa la velocidad, entro con el equipo, el highlighter, vamos a ponerle aquí Dice, yo entro con porque con yo trabajo a 60 amperes. A Ah, futuro ese usuario podría meter otro equipo más de estos y ponerlos en ajá, paralelo. Y ahora en vez de ah, tiene dos de 80 volts, 60 amperes, y entonces va a tener 120 amperes, ¿no? ajá, ok. O el usuario a la entrada podría decir, no, yo de ya quiero el de 80 volts, 120 amperes, ¿ok? Eh, entonces, puedo ir haciendo mi arreglo, puedo Ah, irlo creciendo. A lo sí, mejor ese usuario dice, no, 120 amperes no me queda. ¿Qué otras alternativas tienes? Mira, entonces me busco aquí. Hay un 180 volts, 170 amperes, ajá, 100, el de 80 volts, 340 amperes. Y entonces ya voy seleccionando el que más me conviene. Porque dice, yo soy de poquita potencia, yo soy de 1500 watts, pero por acá hay unos de 10 kilowatts. ujú, Entonces, gano más corriente, mi proceso de ciclado para una batería para cargarla y descargarla puede ser mucho más rápido si le meto más corriente. Entonces, sí, es un ejemplo nada más porque la pregunta realmente sería, ¿cuánto es el voltaje para cada módulo? sí, Por ejemplo, hay algunos vehículos que no son de mucha potencia y ah, tienen líneas de alimentación que son apenas como de 80 volts. Eh, el ujú, tema, por ejemplo, había una marca de vehículos eléctricos que está en Puebla. Se me escapó sí, ahorita el nombre. Bueno, ellos, por ejemplo, la línea de carga de la batería es bajita en voltajes, de menos de 100 volts. sí, Entonces, ahí a lo mejor puede que sirva esta de 80 volts. En vehículos, por ejemplo, estaba recién con la gente de Valeo. Ellos tienen los heaters y, bueno, los cargadores de los coches sí, y que le hacen, por ejemplo, para Ford. Y ujú, las baterías de Ford se cargan a 1000 volts. ujú, Entonces, ujú, en ese escenario, ya no sí, me sirve esta combinación, ya tendría no, que meter acá. Vamos a cambiarle el color y vamos a ponerle un azulito de Ford. Entonces, sí, entra o entra uno de estos, ¿no? Donde el usuario a lo mejor puede decir, sí ya tengo 1000 volts y me voy con 30 amperes o me voy con 40 amperes o me compro dos fuentes de estas ajá, porque a lo mejor tengo ahorita 1000 volts, pero por dos ya tengo ujú, 60 amperes. O ah, de ok, golpe ya me voy con una de estas y listo. Entonces así es que podemos irlo creciendo. Entonces, dependiendo sí, el módulo, si ustedes ya tuvieran, por ejemplo, de cuánto tiene que ser el onboard charger o de cuánto ajá. tiene que ser la batería, ya de ahí podemos hacer una configuración de un arreglo. Sí, Entonces, ahí vi que tenían 200 volts y creo que 140 amperes, ¿no? acá está, mire, En un del- esta de aquí. sí, como que sería más aproximada. Bueno, que está excedida, ¿no? Pero está sobre ¿Sale? el intervalo. Listo. Entonces, mi recomendación es, si tú vas a probar, por ejemplo, un módulo como un convertidor DC a DC, lo que necesitamos son dos aparatos. Ajá, Uno para poderlo energizar y otro para simular una carga electrónica, ¿no? Simular la carga que se llama carga electrónica. sí, sí, Digamos, sí. digamos que sería como este escenario. Un Ándale, equipo exacto. entra como la fuente que Sí, energiza, pero para que alguien consuma corriente, para que alguien esté chupando, demandando corriente, de este lado entonces ya meto una fuente bidireccional o una carga ajá, electrónica. Digamos que en este módulo que tiene una entrada, una salida, tengo que meter dos equipos porque uno es a la entrada, otro es a la salida. la salida, Si, exacto. si yo, por ejemplo, ya voy a la etapa final, que es el motor o este mismo controlador del motor,
Ah, Pues le voy a poner un motor real, al cual ya le voy a decir, órale, arráncate y anda y listo. Entonces, en ah, este caso, ya nada más como tiene una línea de entrada, ahí le pongo un equipo que sería el que simularía la batería, ¿ok? Y el mismo equipo que puede simular a la batería es el mismo equipo que puede hacer las pruebas a la batería. Entonces, ah, con dos equipos, la ah, hacemos para probar a ujú. todo el arreglo completo, con dos Sí, sí, sí. unidades. Y ese mismo, por ejemplo, lo que dice se puede ocupar tanto para caracterizar la carga de la batería como para alimentar el motor, ¿no? Es correcto, Ok. es correcto, porque entonces entra, por ejemplo, esta fuente bidireccional y Ajá. dice el escenario uno, ¿no? El motor. Ujú, Entonces, en el caso del motor, solamente energiza al motor, ¿no? ujú. Escenario 2. Ahora Ajá. yo pruebo estoy haciéndolo con el mouse, una disculpa. Sí. A la batería, yo le hago ciclos de carga y de descarga, porque yo quiero hacer como carga, descarga de la batería para ver que tiene las características correctas. Como este Sí. es un power supply bidireccional, puede hacer esta labor. Digamos que esto lo puede hacer un PSB, un Ujú. PCB, ¿ok? Al motor lo podríamos hacer nada más con un PS o con un PSB, Ok. ¿ok? Y por ejemplo, si yo tuviese un DC a DC Ujú. converter, Sí. ¿cómo lo pruebo? Ah, pues entonces le tengo que meter corriente de Ujú. entrada, pero Sí. del otro lado tiene que tener una salida. Entonces, del Sí. lado izquierdo, o le meto un PS, un power supply, o le meto un PSB, pero nada más para que me entregue corriente hacia el dispositivo, y, sí, PS o PSB. Y de este otro lado, le puedo meter o una carga electrónica, que es el que va a estar consumiendo la corriente, o le podría meter también un PSB, porque el PSB o entrega corriente o recibe corriente. Y entonces, pues ya nos va diciendo como el tipo de instrumentos que yo tendría que sumar y particularmente cuando tengo un dispositivo que tiene entrada, salida, es cuando ya tengo que meter dos. Entonces, podremos simplemente poner un PS y uno más sofisticado PSB para que actúe como fuente o para que actúe como carga. Ok, Y ok. ya nada más sabiendo las características que desean tener en el módulo, es decir, el motor, la batería, más o menos anda en estos rangos. Entonces, que ya de ahí determinamos cuál es el equipo a utilizar. Sí, sí, sí. Sí, pues esos dos equipos y las corrientes, los voltajes de 200 y creo que tenían 140, ese como que sería el más próximo. Yo le voy a enseñar una cosa, como un Sí, ejemplo. sí. Este es un archivo que estoy trabajando con gente de Cummins. Cummins son los que hacen los motores para camionetas y camiones. Eh, y entonces Cummins tiene una planta en San Luis Potosí. Y por ejemplo, ellos me decían, mira, yo tengo diferentes módulos en mis camiones. Tengo mis baterías, tengo mi celda de combustible, tengo mi motor y tengo ahí el motor, bueno, ahí del axle, es como el eje electrónico. Entonces, y justamente les decíamos, a ver, danos idea de cuánto es el voltaje de operación de cada uno de estos, porque ya de ahí te determinamos el modelo. Entonces decía, en las baterías, las baterías de ellos andan cargándose al orden de los 600 volts. Por acá tienen otras que son Ok. de litio manganeso, que son de 800 volts. Entonces ya con esto decimos, bueno, entonces el equipo que necesitamos para hacer la carga y descarga de batería, ¿cuál sería? Pues podemos poner un power supply o un battery tester de 920 volts, 120 o 250 amperes. Nos basamos prácticamente en el tope del voltaje. O este de acá, es una Sí. celda de combustible de 300 kilowatts el más grande, con un rango de voltaje de 850 volts. Entonces ya dijimos
no necesitan otro equipo, el mismo que pusimos arriba es el que queda, ¿no? Y luego el Ajá. motor, dice el motor, el más grande que tenían, 850 volts. Entonces, le meto un power supply, nada más que estos como ya se llaman PV porque ya son power supplies, pero de mucha potencia. Sí, Entonces ya dice aquí, metemos uno de 920 volts, 250 amperes para poder arrancar a este, para que me dé la potencia y que alcance también el arranque de los 540 kilowatts. Eso es importante. Aunque tengas un motor, no, ahí sí no es suficiente nada más el voltaje, sino que tenemos que saber de cuántos sí, watts para exacto. que, pues para que nos dé la corriente y que lo pueda arrancar. Porque si no le Sí, doy el voltaje y pues queda cortito y nada más no se mueve, ¿no? ujú, Entonces, si sé que a lo mejor, no sé qué tan avanzados estén a lo mejor en la selección de los módulos, pero si ya más o menos tienen como el rango que van a estar ahí cubiertos, ya nosotros podríamos decirles, mira, para ese caso, este tipo de equipos puede convenirte y ya podemos darles idea de en Tektronix qué alternativas pueden existir. ¿Cómo ve? sí, sí. Ok, sí, sí, pues esa información, le digo, más o menos rondan, pues quizá los 200 volts sí estén bien, Sí, los 140 amperes también estén bien, y la potencia, pues yo creo que es baja, a lo mejor como unos 23 de potencia del motor, a ver, como son, máximo. son 200 volts, me dijo 140 amperes. 140 amperes, sí, y 23 watts máximo, kilowatts máximo. A ver, 140 amperes y 20 kilowatts máximo. Va, Sí, con eso me muevo. Listo. Y de repente, ¿cómo decirlo? El controlador del motor. sí, Por ejemplo, para la gente que está viendo el controlador del motor, porque lo compra y quiere ver la electrónica de él, ahí sí ya nos metemos para ver los detalles del módulo, cómo está funcionando. Entonces metemos, por ejemplo, osciloscopios ujú, que pueden ver protocolos seriales como CAN, que es uno de los automotrices. mm, sí, Metemos las puntas de voltaje de corriente, ¿no? sí, De repente ya cuando me voy a ver al mismo motor, sí, este está bueno. Cuando ya voy a ver al mismo motor cómo está jalando para ver que esté respondiendo correctamente, metemos osciloscopios que lo que miden es eficiencia. ok, Tienen 8 canales porque, por ejemplo, para poder energizar al motor, que es un sistema trifásico, sí, aunque tenga una batería que es en DC, pues el motor exacto, es trifásico. sí, Entonces ya le meto fase uno, fase 2, fase 3. Y por ejemplo, acá puede meter las entradas y las salidas del drive, del motor drive. Entonces ujú, puede que evalúe la eficiencia del motor drive, ujú, entrada, salida. O puede que me conecte directamente al motor para ver eficiencia. Entonces el osciloscopio ya trae como algunas herramientas, ya no nada más para graficar, sino ya le digo, quiero una licencia para analizar motores. Entonces ya grafica voltaje, grafica corriente, grafica armónicos y obtiene el ujú, diagrama de fases donde tú ya puedes ver que estén 120 grados separados cada fase sí, para que sea eficiente, porque si no también ese motor va a estar jalando mal. Entonces, si yo quiero sí, evaluar al motor, ahí sí ya me meto un poquito en medir cada fase y metemos osciloscopios. Este, déjame ver una interna. Y bueno, algunos usuarios que usan estas ¿son, soluciones. son de puntas aisladas, Eh, ese osciloscopio? qué bueno que me lo dice. Déjeme Sí, enseñarle una cosa. Dice, lo que se puede probar son varias etapas, el convertidor, el DC bus, el inversor, el motor, ¿no? Y entonces la pregunta es de las puntas. Acá, con esta la voy a contestar. La sí, respuesta es no. Los Tektronix tenía osciloscopios de canales aislados. Pero, por sí, ejemplo, en motores, en controladores de motores eléctricos, los tiempos de switcheo son sumamente rápidos. Aunque tú tengas un motor
que tenga vamos a que acá tienes un PWM, ¿ok? Sí, Para poder ir al motor. El PWM tiene variaciones de frecuencia muy rápidos y transiciones muy, muy veloces. sí. Entonces, los osciloscopios de canales aislados normalmente llegan solamente a 200 megas. Entonces, Ah, lo que hizo Tektronix para poder resolver ese problema es que metemos puntas, pero se llaman diferenciales de sí. alto voltaje. Y ya con la punta diferencial, hacemos una medición flotada. Entonces, sí, Ah, aunque la línea de tierra de cada canal sea la misma, quien sí. resuelve el tema de aislar La es la punta. punta. La punta te da el aislamiento al ser una punta diferencial. Metemos puntas diferenciales. Ok. Sí, le va a preguntar algo aquí el profesor. Por favor, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, Hola. el modelo, por ejemplo, es el TBS 2024B, ya quedó descontinuado, que era un osciloscopio con puntos flotantes. Es correcto. Había un osciloscopio que era el TPS. Ajá, TPS se llama. TPS, sí. Correcto. Ese equipo, fíjate un poquito la historia. Como particularmente lo que está ocurriendo es que los tiempos de transición y particularmente por los IGBTs son muy rápidos. Entonces, no se podía como fabricar osciloscopios aislados de alta frecuencia. Y entonces lo que hacen es que le meten a los osciloscopios ah, de rango medio, uno, la capacidad de trabajar en 6 u 8 canales, cuando tradicionalmente eran de 4. Dos, puntas diferenciales, y ya con eso resolvemos. Inclusive si se descontinuaron. El TPS 2000 de canales aislados es un osciloscopio que quedó ya fuera de mercado. Y entonces la alternativa que nosotros brindamos son el osciloscopio con su aplicación de potencia y con sus puntas diferenciales. Y con eso resolvemos. Pero sí, se salió de mercado esos equipos. Gracias. No, por nada. Mira que por aquí. Y entonces entra este tema, ¿no? Hoy el gran como conflicto que hay, que es para poder medir a estos sistemas. O sea, la señal que entra al motor es una señal en PWM en 3 fases. Ujú. Pero realmente, ¿de dónde viene? De un sistema de switcheo de alta velocidad, que es una combinación de IGBTs. Y luego ahí entran tecnologías que es Silicon Carbide y demás. Pero estos son switchers muy veloces. Ujú. Prácticamente el IGBT actúa como un switch que cuando Sí, recibe un voltaje, apertura, ¿no? Una línea, y entonces lo que hace realmente es que nos está generando, ¿cómo decir? Una señal senoidal, pero que realmente está formada por una serie de señales cuadradas, ¿ok? así es. Esto es como opera. Pero estas Ujú. transiciones que son muy veloces, ¿no? Sí, Producto de estos aperturas y cierres, así es. necesito poderlos caracterizar. Entonces necesito que esta medición sea muy buena en el Ujú. vertical, con buena sensibilidad, y entonces entran dos juegos. Uno, la frecuencia, Sí. y dos, los bits en vertical para poder ver la forma de la señal. Entonces, estos osciloscopios ya son no de 8 bits, sino ya son de 12 bits. Y lo que tú puedes armar es esta colección de osciloscopios. Ah, puede ser apenas de 4 canales, pero el ideal para esta aplicación es que metas 8 canales. Y luego en frecuencia pueden comenzar en 350 megas y puede llegar hasta 1 GHz, por ejemplo. Este, y es un osciloscopio que puede ser escalable. ¿Por qué escalable? Porque, por ejemplo, el usuario puede comenzar con un osciloscopio de 350 megas y a futuro irlo creciendo nada más por licencias. Pero, Ujú. por ejemplo, aquí, estos que dicen los ads on son licencias para poder hacer el análisis que yo necesito. Entonces ya le Ujú. puedo poner licencias para sistemas trifásicos, Sí, para switcheos de wide gap, que son estos de los IGBTs muy veloces. sí. Y entonces ya le meto herramientas y, por ejemplo, acá les voy a enseñar una cosa. EMDA Tektronix.
Eh, yo creo que por aquí. Entonces dice, al osciloscopio se le pone una licencia que ¿qué te va a permitir hacer? El análisis de inversores, de motores y de drives. Ujú. Hacia allá va, ¿no? Dice, más visibilidad en inversores, motores y sistemas de control. Y entonces, yo aquí, en el osciloscopio, pues es un graficador de voltaje de corriente. Sí. Pero ya con este software, automatizo el análisis y ya le digo, quiero ver los armónicos, diagrama de fase. Ah, ¿y cuáles son tus entradas? Ah, pues es un sistema trifásico. ¿Y de dónde vienen tus ondas de voltaje y de corriente? Ah, de estos canales. Que inclusive podemos probar, esta está buena, contra un estándar. Porque, El por BIEC. ejemplo, hay un regulador local, Sí, hay una serie de NOMs. A lo mejor las NOMs siguen a las reglamentaciones europeas o americanas. sí. Entonces, tú puedes seleccionar el estándar contra el cual tú quieres probar, la europea, la IEEE, la americana o la local. Yo pongo los settings. Y Ujú. entonces ya el equipo se pone a hacer el análisis, por ejemplo, calidad, power quality. Y ya Ujú. dice, bueno, vamos a hacer el power quality del motor para ver si cumple o si no cumple. Entonces ya me da mi tabla de resultados, además de mis gráficas, me da informes. Por ejemplo, Sí. aquí dice, yo calculo armónicos, pero también te doy las tolerancias de acuerdo al estándar. Si Ujú. las tolerancias son excedidas, en verde sí están buenas, pero si se salen, ya es una falla para que tú también veas que a lo mejor ese dispositivo, ese motor que está llegando, no cumple ya poder demandar una garantía, un cambio de módulo y demás. Esta está Ujú. buena también. Yo les mando de todos modos como un buen ahí paquete de información. Sí. Acá dice, estoy midiendo al motor y entonces mido voltaje corriente fase 1, voltaje corriente fase 2, voltaje corriente fase 3. A Sí. cada uno de estos le podría calcular los armónicos, pero por Ujú. ejemplo aquí ya de entrada lo que dijeron, yo quiero hacer un diagrama de fases para tener magnitud de voltaje corriente y separación de 120 grados entre cada uno, que si se empiezan a acercar y demás, ese motor no anda muy bien, ¿no? Ujú. Este, ¿Qué más? Y entonces, aquí está bonito. De todos modos, se los paso porque aunque sea un poquito un datasheet, que es como informativo para la parte comercial, trae muy buenos diagramas y cómo se controla el equipo. Y ya te dice cómo te conectas, qué es lo que nos interesa medir, qué es lo que podemos evaluar. Entonces, es un documento ahí muy, muy completo, ¿no? Para que le echen un ojo. Ok, sí, sí, me parece bien. Yo, platicando con la gente de Politécnico, siendo francos con ustedes, les decía que teníamos ganas de encontrarnos con la gente también de Puebla. Este, Ahí la gente de Politécnico luego nos dijo, miren Hidalgo, por acá pueden platicar. Pero en Ujú. Puebla no ubicamos bien los contactos, sabemos que a lo mejor cada grupo tiene como sus tareas. Si de Ujú. repente de lo que nosotros les compartamos ahí les pueden compartir también a ellos que a lo mejor hay temas de su interés, nos ayudaría mucho también para nuestro trabajo, pero si por ahí nos pasan ahí algunos contactillos, también va a ser bien, bien útil, ¿eh? Este, Sí. Mira, acá otra más. ¿Cómo conectarse, no? Entonces ya dice, es el motor, tengo el controlador del motor. ¿Cómo me tengo que conectar? Y entonces, ¿cómo calculo los parámetros? ¿Cómo calculo, la potencia mecánica? Son puntas diferenciales, ¿cómo me conecto? El osciloscopio no tiene canales aislados, pero sí la punta es diferencial y con eso logro mi medición. Ujú. ¿Sale? ¿Cómo Sí. ven? ¿Creen que este tipo hemos platicado ahí un poco de la prueba de los módulos con fuentes y con cargas electrónicas, o ya Sí. la prueba particularmente del